Saludamos al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista de por qué no baja el riesgo país en Ecuador. Se mantiene bordeando los 2.000 puntos, que ha sido la tónica desde el inicio prácticamente del gobierno de Guillermo Lasso, con pequeños altibajos. Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, lo que está ocurriendo con el riesgo país es un tema de preocupación muy profunda para la economía ecuatoriana. Como usted señala, el riesgo país se ha caracterizado en los últimos casi 2 años, diríamos así, de estar en torno a los 1.700, 1.800 puntos, con subidas y con bajadas dependiendo de ciertas situaciones muy puntuales. Curiosamente, luego de que en la primera vuelta ganó Daniel Noboa, en donde hubo una ligera baja en el riesgo país, ahora, luego de la entrevista y de las visitas en Estados Unidos, el riesgo país sube algunos puntos. Puede ser que coincida con alguna disminución del petróleo, pero de todas maneras yo creo que es una señal que debe preocuparnos porque da a entender que la presencia del presidente electo Daniel Noboa en Estados Unidos no tranquilizó, digamos así, a los inversionistas extranjeros, sino más bien les creó alguna suerte de incertidumbre. Hubo algunas declaraciones del presidente electo en las que no daba cierta tranquilidad, sino más bien creó cierta incertidumbre, sobre todo cuando se refirió a que si es que no consigue ayuda del Fondo Monetario, a lo mejor el Ecuador cae en mora o en default en el no pago de deuda para el año 25. Entonces, ese tipo de declaraciones hace que son muy sensibles, hace que este riesgo país suba y baje, pero fundamentalmente la preocupación es de que no baja de esos niveles que hemos alcanzado en los últimos años. Economista, muy buenos días. En todo este contexto, en la última visita a distintos países que hizo el presidente electo Daniel Noboa, él ha solicitado a los organismos multilaterales un préstamo puente que le permita hacer ciertas acciones e intervenciones, sobre todo para salir hasta fin de diciembre con los pagos correspondientes al sector público, al menos en lo que tiene que ver a salarios, el 13º sueldo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de este préstamo puente y qué le significaría a Ecuador? A ver, yo le veo bastante difícil que los organismos internacionales al menos hagan un préstamo de aquí a diciembre. No nos olvidemos que, por ejemplo, para acceder a créditos del Fondo Monetario hay que elaborar algún tipo primero, de solicitud fundamentada y en base a algún programa económico concreto. No se puede solicitar casi como algún cliente de banco solicita un sobregiro porque está con algún apuro. Esa situación la veo bastante difícil y no creo que pueda conseguir ese tipo de financiamiento. Cualquier tipo de financiamiento, sobre todo de organismos internacionales que consiga, tiene que responder a un plan, a un programa económico muy concreto, en el cual obviamente los organismos internacionales compartan o están de acuerdo. De todas maneras, digamos, en ese sentido creo yo que cualquier financiamiento podría venir para el próximo año. Como se señala, la situación de aquí a diciembre es una situación extremadamente difícil. Como se había venido advirtiendo en algunas ocasiones, el déficit fiscal que enfrenta el Ecuador es superior, muy superior a lo que el gobierno pronosticaba o preveía tener. Las cifras, por ejemplo, a septiembre, que son las últimas cifras oficiales de la liquidación presupuestaria, comparativamente con enero-septiembre del año 2022, de enero-septiembre del año 2022 tuvimos un ligero superávit en el presupuesto fiscal de 300 millones. Este rato, de enero a septiembre, hemos tenido un déficit de más de 3.000 millones de dólares, y ese déficit que está ya superando, digamos así, la meta que se tenía para el 23, para fines de diciembre del 23, va a acrecentarse más, porque no nos olvidemos que octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor gasto público. Entonces, la situación que va a enfrentar este gobierno en los pocos días que le quedan, pero sobre todo la situación que va a enfrentar el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Noboa, de aquí a diciembre va a ser una situación muy compleja.
¿Influye, economista Cordero, en la imagen del país, en cómo nos ven desde afuera, así como en el día a día de los ecuatorianos, la crisis fiscal, ese gigantesco déficit manifestado también por la iliquidez que vive el Estado? GATS, desde municipios hasta juntas parroquiales, universidades, el propio Consejo Nacional Electoral, proveedores de uniformes para centros educativos, casas de la cultura, reclaman dinero al gobierno. Claro, los atrasos en general que está teniendo el gobierno no son otra cosa que la manifestación del déficit. El déficit no es otra cosa que la diferencia entre el gasto, en finanzas públicas se llama gasto de vengado, o sea, ya lo que se tiene que pagar, versus los ingresos. Esa brecha, este momento de septiembre, como le digo, son 3.000 millones que no han podido ser encontrados, no han podido ser recaudados para financiar el gasto, y por lo tanto, la manifestación del déficit versus los gastos que ya hay que pagar se manifiesta en atrasos de distinta naturaleza. O sea, estamos en una situación similar a la que hemos tenido años pasados. Por ejemplo, yo recuerdo claramente en el año 2016 enfrentábamos una situación bastante parecida en donde los atrasos eran acumulativos y extremadamente altos. Lo que se hacía es simplemente en su momento para no tener conflictos mayores, dar prioridad al pago de sueldos, pero todos los demás gastos, todos los demás pagos que tiene que hacer el gobierno en general, se van dilatando. Entonces, el déficit lo que va haciendo, si es que no se consigue recursos, préstamos para financiar ese déficit, el déficit lo que va haciendo es acumulando los atrasos, que es otra forma de deuda que tiene el Estado. ¿Qué opina usted sobre lo que nos han dicho algunos colegas suyos, economistas, de lo que está pasando? Su interpretación sobre esta falta de pago, esta aparente liquidez del Estado, es una de las formas de financiarse que ha impuesto el ministro Arosemena, en definitiva, que los acreedores del Estado asuman los costos financieros y que está jugándose en definitiva con el dinero de los otros actores. Otra opinión que nos dieron es que el gobierno de Guillermo Lasso, de alguna manera, de facto nos decían, está aplicando una reducción del tamaño del Estado que es indispensable, pues los modelos de Montecristi no dan más. Bueno, hay algunas lecturas. O sea, la primera está clara en el sentido de que, como le digo, si es que hay un déficit, si es que hay un desajuste entre lo que ingresa y lo que tengo que pagar, y no puedo financiarme esa brecha con un préstamo o con algún recurso fresco, obviamente lo que hago es simplemente no pagar las deudas que están ahí acumuladas porque no se tienen los recursos suficientes. Eso puede leerse de varias maneras, pero en definitiva es que los acreedores del Estado son los que no pueden cobrar porque el Estado no tiene recursos. Obviamente eso les causa un perjuicio tremendo a todos los acreedores del Estado porque no están cobrando los recursos a tiempo, y eso les puede generar incluso vía lo que podríamos llamar una especie de recursos ociosos, pérdida de intereses. El otro tema indudablemente es complicado respecto de que cómo puede el gobierno solucionar este problema. En la práctica, lo que va a ocurrir en ciertas áreas, digamos así, es que si no se tienen recursos, no se van a poder efectuar ciertas obras. Eso no significa necesariamente que haya una reducción del Estado. Reducción del Estado significaría si es que, por ejemplo, empieza a costarse o a limitarse o a disminuirse todo el aparataje del Estado, que significa entidades públicas, empleados públicos, etc. Lo que puede pasar, más que una reducción del Estado, que a lo mejor es necesario revisarla y hacerla, pero lo que va a ocurrir con este gobierno es simplemente que no va a poder hacer ciertas obras, o aquellas obras y aquellos gastos de vengado no van a poder ser pagados, y eso a la final va a hacer que el presupuesto no se ejecute plenamente y que los atrasos, los pagos pendientes aumenten. Ahora, economista,
está por asumir la presidencia de la República, Daniel Noboa. Al parecer incluso se va a adelantar unos días de esta posesión, así como de el legislativo. A propósito, Rosana, acabamos de recibir una información de última hora, y esto también para nuestro invitado, el 23 podría ser la fecha de posesión. Tendremos nuevo presidente de la República entonces el día 23. ¿Qué deberá hacer Noboa al posesionarse, al menos para salir este año y en este corto tiempo? Como hemos hablado en el transcurso de este diálogo, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, las universidades y todo el sector público tiene una gran cantidad de preocupaciones respecto de la falta de pagos. Además, se viene un fenómeno del Niño. ¿Cómo resolver este tema económico? ¿Qué debería hacer Noboa? Bueno, hay varios elementos ahí que podrían ser tomados en cuenta. El uno, obviamente, es ver hasta qué punto puede ejecutarse de aquí el presupuesto hasta diciembre, que a lo mejor el presidente Noboa va a dejar muchas cosas sin poder hacer porque no tiene los recursos. Y la tarea urgente es cómo conseguir los recursos para salir al menos hasta fin de año. Y eso, ahí es bien, el asunto lo veo muy complicado, bastante difícil, porque como les digo, va a tener que echar mano a lo mejor de préstamos urgentes, emergentes, en condiciones no muy favorables para el país, si es que quiere cubrir los atrasos. Y para el año 25, indudablemente, va a tener que revisar estrictamente cómo está elaborado el presupuesto. Entiendo que hay un borrador de presupuesto que entrará en vigencia para el año 24. Ahora tendrá que revisar exactamente cómo está el presupuesto, qué va a poder poner y qué no va a poder poner. Y la principal fuente de recursos que tiene el país, de recursos permanentes, indudablemente son los impuestos. En materia de impuestos, se ha anunciado, se ha dicho que va a haber algún tipo de reforma tributaria, pero esa reforma tributaria habrá que ver primero en qué condiciones viene, qué orientación tiene, si efectivamente va o no va a solucionar el tema de los ingresos. Y además quizás deberíamos creer, economista, perdone que le interrumpa, y además deberíamos creer que si se aprueba esta reforma tributaria, todo aplicaría para el siguiente año. Indudablemente, eso es el otro punto que iba a manifestar. O sea, cualquier tipo de reforma, sobre todo si es que afecta, digamos, o apunta hacia el impuesto a la renta, para que sea efectivo en el año 2024, tendría que ser aprobado antes del 31 de diciembre del presente año. No sé si la reforma tributaria que busque mejores ingresos está lista, está ya diseñada por el nuevo presidente, y si efectivamente esa nueva reforma tributaria va a ser aprobada hasta fines de diciembre. Caso contrario, si viene otra reforma tributaria que buscan mejores ingresos, esa entrará o se discutirá, se aprobará en el año 24 y estará vigente para el año 25, es decir, no solucionará los temas fiscales del próximo año. Entonces, la situación yo la veo bastante complicada, no es fácil. Lamentablemente tampoco creo que hasta la presente, en estos días, el presidente Noboa, el presidente electo Daniel Noboa, ha dado señales tranquilizadoras. No se sabe exactamente qué es lo que quiere en materia económica. Los ministros que ha designado o que ha anunciado van a ser nombrados tampoco son personas conocidas, personas con experiencia, personas que se considera tengan la experiencia y el conocimiento como para enfrentar los graves problemas que tenemos. ¿Cómo ve usted el discurso del gobierno? Vamos a poner en pantalla dos tweets del presidente Lasso. En uno de ellos se refiere a las universidades. Señala: importante, hemos pagado deudas pendientes desde el 2015 a los GATS, IES, ISFA, ISPOL, universidades. No son recursos del gobierno ni de las instituciones, mucho menos de las autoridades, y señala que los pagos realizados por atrasos y deudas históricas del gobierno anterior bordean los 5.000 millones de dólares. Muestra una cifra allí de 4.989 millones y luego los desmenuza por sectores. Otro tuit reciente del presidente: luego de reducir 15 impuestos en mi periodo de gobierno, hemos logrado incrementar la recaudación tributaria en 28% comparada con el 2019, prepandemia, y 47% con relación al 2020. ¿Está viviendo otra realidad Guillermo Lasso? Le preguntamos si quisiera su evaluación sobre las políticas de manejo de la economía de Lasso. A él se le ha criticado, entre otras cosas, también por cuidar la reserva internacional, aunque parece que estos niveles de reserva se han erosionado ya.
Bueno, yo creo que la comunicación del presidente Lasso, del gobierno saliente, es totalmente equivocada. O sea, quiere presentar logros donde definitivamente no existen logros. Más allá de que puede ser que efectivamente empezó a pagar a los municipios y a los consejos provinciales deuda que se venía acumulando de periodos anteriores o que cumplió con algunos de esos pagos, el resultado final es de que esa deuda y las deudas nuevas siguen acumulándose. O sea, no podría el presidente Lasso querer convencernos de que la gestión económica que él ha realizado en estos 2 años y pico ha sido una gestión eficiente. O sea, hay una comunicación, típica comunicación de cualquier sector político, de cualquier político, que lo que busca es, como saben decir, aunque los comunicadores dicen que la comunicación en tiempo de crisis, yo lo que le considero es que es una forma de dorar la píldora, pero que no alcanza para que la ciudadanía comprenda la situación y le dé la razón al presidente Lasso. En cuanto a la Reserva Internacional, o sea, la Reserva Internacional sube y baja dependiendo de los depósitos que tiene el Banco Central perdón, los que tiene el sector público y el sector privado en el Banco Central. Entonces, para mí, desde que vivimos en dolarización desde el año 2000, cuando desapareció la Reserva Monetaria Internacional, y en esto hay que ser claros, no es que la Reserva actual es una continuación de la anterior, desapareció la Reserva Monetaria Internacional y se creó estas nuevas cuentas que se llaman reservas. Esa reserva ya no es un indicador de solvencia del país, porque es simple y llanamente recursos que están depositados en el Banco Central que no pertenecen al Estado ecuatoriano, sino a sus depositantes. Entonces, las subidas y bajadas no nos deben admirar, no indican, aunque a pesar de que algunos analistas consideran que indican solvencia, no indican la solvencia del país, y esas subidas y bajadas son los vaivenes, sobre todo en este caso, de los retiros que ha hecho tanto el Seguro Social como el gobierno ecuatoriano, de los depósitos que tenía ahí, tanto para pagos internos como para pagos de la deuda externa. Recuerde usted que fue un punto muy debatido durante la campaña electoral, la posición de Luisa González, la posición de Daniel Noboa sobre Reserva Internacional, pero esto, más allá de las perspectivas que abrieron como candidatos, la Reserva Internacional día a día está siendo objeto de decisiones gubernamentales del gobierno de Lasso. Claro, yo creo que más bien las decisiones del gobierno del presidente Lasso en las últimas semanas ya prácticamente no existen. O sea, hay una confusión total, creo yo, en el Ministerio de Finanzas. Tratar de explicar cuestiones que están a la vista y tratar de, como decía hace un momento, de dorar la píldora, que resulta imposible. Entonces, la situación efectivamente fiscal con la cual va a terminar este gobierno y va a comenzar el nuevo gobierno es la que estamos viendo en este momento. No hay nada que maquillar, no hay nada que ocultar, son las crudas cifras que muestran una realidad bastante grave para el país. Economista, el presidente Lasso ha dicho que no deja la mesa servida, pero que deja en orden el país. ¿Usted considera que efectivamente se ha logrado poner en orden algunos temas? Al parecer, y como usted mismo manifiesta, ha habido mucha ineficiencia también e incapacidad para avanzar en algunos temas, pero ¿cree usted que algo está en orden? Bueno, más que en orden, yo diría estamos en una cierta estabilidad, en un cierto equilibrio, pero como él dice, una mesa servida o una situación en la que tengamos las bases para despegar económicamente, para sostenernos económicamente en el futuro, no creo que exista. Este rato creo yo que el país está viviendo ya la tranquilidad, entre comillas, de esperar que el nuevo gobierno haga bien las cosas. Entonces ya no se le pide nada a este gobierno y por lo tanto no tiene sentido también quejarse o hacer movimientos contra el gobierno actual. Entonces, orden, no sé en qué área se podría hablar de orden, de estabilidad, no creo que exista esa situación. El país vive, si cabe el término, casi una inercia y no hay un golpe de timón que haga que el país encuentre el rumbo adecuado. Guillermo Lasso debe estar bastante ocupado escribiendo también. Recordemos que él mismo se comprometió a dejar una carta sobre el escritorio de Noboa con sus recomendaciones y también escribir un libro sobre sus logros. Le quedan solamente 13 días para hacerlo.
Bueno, depende, a lo mejor el tiempo es más que suficiente para poder escribir un libro, sea de 500 páginas. En 12 días sí se pueden escribir 500 páginas de los logros y a lo mejor muchas de ellas quedan en blanco. Bien. Aunque ya lo trataron en la pregunta de Rosana, economista Cordero, ¿cuáles vislumbra usted podrían ser las adecuadas decisiones urgentes, los golpes de timón que pueda dar Daniel Noboa una vez que asuma ahora en esta nueva fecha, el 23 de noviembre? A ver, yo creo que el principal golpe de timón que debería dar, y que debería hacerlo el día de la posición prácticamente, es presentar claramente cuál va a ser su programa económico, cuál va a ser su programa de gobierno inmediato para ese año y medio y cuál va a ser el equipo de trabajo que le acompañe. Es decir, presentar claramente, generar algún tipo de confianza en los actores del país, tanto nacionales como extranjeros, en base a un plan económico para ese año y medio y un plan general de manejo de la economía del país para ese año y medio. Yo creo que mal hace el presidente Noboa, personalmente considero así, pensar ya en la reelección. Antes que pensar en la reelección, lo que debería pensar es en asumir la responsabilidad de encauzar al país y sentar las bases en este año y medio para que eso ocurra. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:29 minutos.